50 millones de dólares pesan menos que un cadáver, pero compran mucho más silencio. Esa es la primera lección que aprendes cuando tu apellido es una sentencia de muerte y una marca registrada al mismo tiempo. Porque ustedes vieron las noticias, vieron los videos temblorosos grabados con celulares baratos, escucharon los balazos rasgando el cielo de Culiacán, y pensaron que habían ganado, que el Estado finalmente había puesto la bota sobre el cuello del ratón. Pero déjenme decirles algo que no va a salir en sus noticieros comprados, ni en los documentales de 3 pesos que hacen los gringos. Mi arresto fue una obra de teatro, una puesta en escena tan cara que el boleto de entrada costó la vida de 29 personas que no tenían los apellidos correctos. Y yo estaba ahí, en el centro del huracán, viendo cómo los uniformes verdes se manchaban de rojo mientras el general, ese mismo que sale en la televisión con el pecho lleno de medallas de honor, me guiñaba el ojo mientras guardaba la ubicación de la cuenta en Suiza en el bolsillo de su chaleco táctico. ¿Creen que me sacaron de mi casa a la fuerza? ¿Creen que la mirada de terror en mi rostro en esa famosa foto era real? El miedo era real, sí, pero no por la cárcel. El miedo era porque en este negocio hasta el trato más seguro puede romperse si a alguien le tiembla el dedo en el gatillo. Pero no nos adelantemos. Para entender cómo un muchacho que quería ser arquitecto o veterinario terminó convertido en el heredero de un imperio de sangre y polvo blanco, tenemos que ir atrás, mucho antes de los Jueves Negros, antes de que el mundo conociera mi cara y antes de que mi padre se convirtiera en un fantasma que respira tras los muros de una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Me dicen el ratón, un apodo que odio, un apodo que me pusieron porque decían que era escurridizo, pequeño, insignificante comparado con la inmensa sombra del Chapo. Y tienen razón. Crecer siendo hijo de Joaquín Guzmán Loera no es crecer. Es sobrevivir a la propia genética. Es despertar cada mañana sabiendo que el aire que respiras fue pagado con el sufrimiento de alguien más. Y lo peor es que te acostumbras. Te acostumbras a que los juguetes en tu cuarto sean más caros que la casa de tus maestros. Te acostumbras a que los tíos que vienen a visitar a papá traigan cuernos de chivo en lugar de dulces. Y te acostumbras a que el silencio en la mesa sea más ruidoso que los gritos. Recuerdo perfectamente el día en que la inocencia se me cayó del cuerpo como piel muerta. Tenía yo unos 7 u 8 años. Vivíamos en una casa que parecía una fortaleza, con muros tan altos que el sol tardaba más en llegar al jardín. Yo estaba jugando con unos carritos en la tierra, haciendo caminos, construyendo puentes, soñando con cosas simples, cuando llegó una camioneta blindada, de esas Suburban negras que huelen a cuero nuevo y a muerte. Bajaron a un hombre, un tipo cualquiera, con la ropa sucia y la cara tapada con cinta gris. Lo arrastraron como si fuera un costal de papas hacia la parte trasera de la casa, donde mi padre tenía unos perros. No eran mascotas, eran bestias entrenadas para no tener piedad. Yo me quedé paralizado, con el carrito en la mano, viendo cómo mi padre salía al patio con una taza de café en la mano, tan tranquilo como quien sale a ver si ya florecieron las rosas. El hombre gritaba cosas ahogadas por la cinta, pedía perdón, lloraba, se orinaba encima, y yo sentí algo caliente recorrer mis piernas, el miedo absoluto, la certeza de que el monstruo del que hablaban los niños en la escuela vivía en mi casa y me daba el beso de buenas noches. Mi padre me vio. Cruzamos miradas por un segundo que duró una eternidad, y en lugar de mandarme a mi cuarto, en lugar de taparme los ojos, me hizo una seña con la mano, me llamó. «Ven, mijo», me dijo con esa voz rasposa que podía ser dulce y terrible al mismo tiempo. «Ven para que aprendas lo que le pasa a los que no tienen palabra». Y me obligó a mirar. Me obligó a ver cómo soltaban a los perros. Me obligó a escuchar el crujido de los huesos y los gritos que se iban apagando hasta convertirse en gorgoteos. No vomité. No lloré. Simplemente algo dentro de mí se apagó ese día. El niño que quería construir puentes murió en ese patio, y nació el ratón, el que entendió que en este mundo hay 2 tipos de personas, los que sostienen la correa y los que son devorados. Y desde ese momento, supe que mi destino no era elegir, mi destino era heredar, porque en el cartel de Sinaloa la sangre no es agua. La sangre es un contrato vinculante que no puedes romper ni aunque quieras, y vaya que quise. Hubo un tiempo en mi adolescencia donde intenté ser normal. Fui a escuelas privadas en la Ciudad de México. Me vestí con ropa de marca, pero sin ser llamativo. Intenté tener novias que no supieran quién era mi papá. Pero el olor a pólvora se te impregna en el alma. La gente lo huele.
Los maestros me miraban con miedo o con desprecio. Los padres de mis amigos me prohibían la entrada a sus casas en cuanto se enteraban del apellido, Guzmán. 6 letras que te cierran las puertas del cielo y te abren las del infierno de par en par. Y entonces te llenas de rencor. Empiezas a odiar a esa sociedad hipócrita que consume lo que tu familia vende, pero te escupe la cara. Y ese rencor es gasolina. Ese rencor es lo que te hace volver al rancho, lo que te hace pedirle a tu hermano mayor que te enseñe a disparar. Recuerdo la primera vez que sostuve una pistola real, una 38 Super con las cachas incrustadas de diamantes. Pesaba mucho más de lo que imaginaba, no por el metal, sino por lo que representaba. Era el cetro de poder en nuestro reino. Mi hermano Iván me dijo, apunta bien, Ovidio, porque si fallas, el que muere eres tú. Y disparé. El retroceso me dolió en la muñeca, pero el olor a pólvora quemada me embriagó. Fue la primera vez que me sentí poderoso, que sentí que podía controlar algo en mi vida caótica. Y ahí empezó todo. No por dinero, yo siempre tuve dinero. No por mujeres, esas sobraban. Fue por respeto, por dejar de ser el hijo de y empezar a ser el que manda. Pero nadie te dice el precio. Nadie te dice que para ganar ese respeto tienes que perder el sueño. Tienes que empezar a ver enemigos en las sombras. Tienes que dudar de tu propia sombra. Y poco a poco te vas metiendo en el lodo hasta que te llega al cuello. Y cuando te das cuenta, ya estás sentado en una mesa negociando toneladas con tipos que te venderían a su madre por 1 kilo más. Y tú sonríes, y brindas, y por dentro te estás muriendo de asco y de miedo. Pero no puedes mostrarlo, porque en la mesa de los patrones, el miedo huele a debilidad, y la debilidad se castiga con plomo. Así que aprendes a actuar. Te conviertes en el mejor actor del mundo. Y esa fue mi vida. Una actuación constante, fingiendo que era duro, fingiendo que no me importaba ordenar que levantaran a un contrario, fingiendo que no me temblaba la mano cuando firmaba las nóminas de los sicarios. Hasta que llegó el momento en que la máscara se me pegó a la cara y ya no supe dónde terminaba Ovidio y dónde empezaba el capo. Y fue justo en ese momento de confusión, cuando creía que lo tenía todo bajo control, cuando el destino me cobró la primera factura grande, la muerte de mi hermano Edgar en 2008. Eso fue lo que rompió el último dique que contenía mi humanidad. Lo mataron en el estacionamiento de un centro comercial, a balazos, como a un perro, y el dolor no fue llanto. El dolor fue ira, una ira fría y negra que me consumió. Y ahí fue donde tomé la decisión. Ahí fue donde dije, a la mierda con intentar ser bueno. Si el mundo quiere un Guzmán, les voy a dar un Guzmán. Pero no voy a ser como mi padre. Voy a ser más inteligente, más discreto. O al menos eso pensaba. Pobre iluso. No sabía que en este ajedrez macabro, hasta el rey puede ser sacrificado si los jugadores de arriba, los que realmente mueven los hilos desde Washington y Los Pinos, deciden que ya no eres útil. Pero eso lo aprendería mucho después, cuando los cañones de los helicópteros artillados apuntaran a mi ventana. Por ahora, déjenme contarles cómo fue mi verdadero inicio, no como espectador, sino como protagonista. El día que me manché las manos de verdad, el día que el ratón mordió por primera vez y probó el sabor metálico de la vida ajena. Porque para llegar a pagar 50 millones de dólares por tu libertad, primero tienes que haber generado miles de millones en muerte. Y mi primer millón no llegó en billetes, llegó en gramos de fentanilo, esa cocina del diablo que cambiaría las reglas del juego para siempre. 30 kilos de polvo blanco. Eso fue todo lo que necesité para entender que la cocaína era cosa del pasado, que el futuro venía en pastillas azules prensadas en sótanos húmedos de Culiacán, pastillas que costaban centavos producir y se vendían por dólares en las calles de Chicago. Era el año 2014 y yo apenas tenía 24 años, pero ya me sentía un veterano de guerra. Mis hermanos Iván y Jesús Alfredo ya tenían sus propias facciones, sus propios ejércitos, y yo me sentía como el hermano menor que llega tarde a la repartición de la herencia. Me habían dejado las obras, las rutas complicadas, los contactos de segunda. Pero yo tenía algo que ellos no. Yo tenía visión. Yo veía las noticias de Estados Unidos, veía la crisis de los opioides, veía a los gringos cayendo como moscas por las pastillas recetadas y pensé, si ellos quieren matarse, ¿quién soy yo para negárselo? Así que empecé a investigar, a buscar químicos, no matones, químicos, gente con batas blancas y gafas gruesas que supieran mezclar precursores chinos sin volar la cuadra entera. Encontré a un profesor de la universidad local, un tipo gris,
de esos que nadie nota. Le decíamos el profe, claro, muy original. El tipo tenía deudas de juego y una esposa enferma, la combinación perfecta para la lealtad forzada. Lo llevé a una bodega en las afueras, un lugar que olía a humedad y a guano de murciélago, y le puse los ingredientes enfrente. ¿Puedes hacerlo?, le pregunté. El tipo temblaba, sudaba frío, pero asintió. Y ahí empezó mi verdadero imperio, no con balazos, sino con probetas y básculas digitales. Las primeras semanas fueron un desastre. Las mezclas salían mal, el producto era impuro, perdimos dinero, mucho dinero. Y mis hermanos se burlaban. El ratón está jugando al científico, decían. Deja eso y ponte a mover hierba. Pero yo soy terco, terco como una mula, y sabía que estaba sentado sobre una mina de oro. Hasta que una noche, el profe me llamó a las 3 de la mañana. Ya está, me dijo. Es puro, es potente, es perfecto. Fui corriendo a la bodega y ahí estaba. 1 kilo de fentanilo puro, brillando bajo la luz de un foco pelón. Era hermoso y aterrador. Sabíamos que un solo grano de eso podía matar a un hombre, así que lo tratamos con el respeto que se le tiene a una bomba nuclear. Empezamos a prensar las pastillas, M30 les pusimos, para que parecieran oxicodona legal, y las mandamos al norte. La primera remesa cruzó por Nogales en el tanque de gasolina de una Ford Lobo. Fue fácil, ridículamente fácil. Los perros no lo olían, los rayos X no lo diferenciaban bien. Y cuando llegó a Phoenix, el dinero empezó a llover. No, a llover no, a inundarnos. Era obsceno. Con la cocaína tenías que esperar meses para cultivar, cosechar, procesar, transportar. Aquí no. Aquí era química pura, cocina rápida, y el margen de ganancia era del 1000%. De pronto, el ratón ya no era el hermano pequeño. El ratón era el rey del fentanilo. Y el dinero trae poder. Y el poder trae parásitos. Empecé a rodearme de gente nueva. Gente que no me conocía de niño. Gente que solo veía en mí al patrón, al que firmaba los cheques. Y me gustó. Me gustó entrar a los restaurantes y que me dieran la mejor mesa sin reservación. Me gustó que los policías de tránsito me saludaran militarmente en lugar de pedirme la licencia. Me compré autos, relojes, casas. Pero lo que más compré fue lealtad. O al menos eso creía. Empecé a reclutar mi propia seguridad. Los niñis. Chamacos de 18, 19 años, sin futuro, sin esperanza, que veían en mí a un dios. Les di armas, les di radios, les di camionetas y les di un propósito: protegerme a toda costa. Y ellos lo hacían, vaya que lo hacían. Recuerdo mi primer enfrentamiento real ya como jefe. No fue contra el gobierno, fue contra unos chapulines, unos vendedorcillos independientes que se metieron en mi plaza. Los ubicamos en una casa de seguridad en la colonia Las Quintas. Yo no tenía que ir, podía mandar a Nini y a su gente, pero algo en mí necesitaba ver. Necesitaba sentir que yo tenía el control. Así que fui. Me puse el chaleco, agarré mi rifle y me subí a la blindada. Llegamos de noche, tumbamos el portón y entramos. El ruido fue ensordecedor. Los gritos, los disparos rebotando en las paredes de concreto, el olor a cordita quemando la garganta. Vi caer a uno de mis muchachos, un niño al que apenas le salía bigote, y sentí una furia ciega. Avancé disparando, no apuntaba, solo disparaba hacia donde veía los fogonazos. Y de repente, silencio. El silencio más pesado del mundo. Entramos a la sala y ahí estaban, 3 cuerpos en el suelo, y uno vivo, un tipo gordo, sangrando de la pierna. Me miró y supo quién era. «Perdón, patrón, no sabíamos que era su gente», me dijo llorando, y yo lo miré. Miré a mi muchacho muerto en la entrada, y no sentí piedad. Saqué mi pistola, la misma 38 Super de diamantes, y le apunté a la cabeza. «Ahora ya lo sabes», le dije, y jalé el gatillo. No fue como en las películas. No hubo música dramática, solo un golpe seco y el cuerpo cayendo flácido. Me quedé ahí parado, viendo lo que había hecho, y me di cuenta de que no me sentía mal. Al contrario, me sentía eufórico, lleno de adrenalina. Mis hombres me miraban con respeto, con miedo. Ya no era el hijo del Chapo, era Ovidio, el que no perdona. Esa noche celebramos. Hubo música de banda, hubo whisky del caro, y yo me senté en la cabecera, sintiéndome el dueño del mundo. Sin saber que cada bala que disparas, cada vida que quitas, te va quitando un pedazo de alma, y te va acercando más a tu propio final.
Pero en ese momento, con el dinero entrando a costales y el respeto ganado a sangre y fuego, ¿quién piensa en el final? Nadie. Solo piensas en el siguiente negocio, en la siguiente expansión. Y yo quería más. Siempre quería más. Así que expandí los laboratorios, contraté más gente, compré más a las autoridades, porque en México la plata o el plomo es una ley física. Y yo tenía mucha plata. Empecé a sobornar comandantes, fiscales, incluso políticos. Descubrí que todos tienen un precio, y que el precio de la justicia es sorprendentemente barato. Pagaba nóminas quincenales a la policía municipal para que nos hicieran de halcones, para que nos avisaran si entraba el ejército. Teníamos la ciudad blindada. Culiacán era nuestra. Era mi patio de juegos. Y yo jugaba a ser Dios. Un Dios de 20 años con un ego más grande que la Sierra Madre. Pero el problema de sentirte intocable es que bajas la guardia. Empiezas a cometer errores estúpidos. Empiezas a creer que las reglas no aplican para ti. Y yo cometí el error de enamorarme de mi propia leyenda. Empecé a salir más, a ir a fiestas, a dejarme ver. Quería que supieran quién era el nuevo rey del fentanilo. Y eso, amigos míos, es ponerte un blanco en la espalda. Porque mientras yo brindaba con champán, en una oficina gris de la DEA en Washington, un analista estaba poniendo mi foto en una pizarra, uniendo puntos rojos con hilos, y preparando el expediente que me convertiría en el objetivo prioritario número 1. Pero yo estaba ciego. Ciego por el brillo de los diamantes y el polvo blanco. Ciego de poder. Y no vi venir la tormenta que se estaba gestando. Una tormenta que tenía nombre y apellido, y que llegaría vestida de traición. Porque en este negocio, la puñalada más dolorosa siempre viene de quien te sonríe de frente. Y mi traición estaba más cerca de lo que pensaba, durmiendo bajo mi propio techo, comiendo de mi propia mano. 1 millón de pesos semanales en nómina de sobornos, solo para la policía local, imaginen eso, cada viernes, puntuales como reloj suizo, salían los sobres amarillos de la oficina del contador, sobres gordos, reventando de billetes de 500, y se repartían como si fueran dulces en una fiesta infantil, desde el comandante de zona hasta el patrullero raso que cuidaba la esquina de mi casa. Todos comían de mi mano, y eso te da una sensación de impunidad que es más adictiva que cualquier droga. Me sentía el alcalde de facto de Culiacán. Si yo quería cerrar una calle para una fiesta, se cerraba, y los tránsitos desviaban el tráfico. Si quería que me abrieran un restaurante a las 4 de la mañana para comer mariscos, abrían, y el chef cocinaba sonriendo, aunque se estuviera muriendo de sueño. Recuerdo una vez, en el cumpleaños de una de mis hijas, cerré un centro comercial entero, solo para nosotros. Mis niñas corrían por los pasillos vacíos, agarrando juguetes, ropa, lo que quisieran, y yo caminaba detrás, con una copa de coñac en la mano, rodeado de mis sicarios que cargaban las bolsas de compras como si fueran mayordomos armados hasta los dientes. Era surrealista, era obsceno, pero era mi realidad. Y las fiestas eran otra cosa. En ranchos alejados, con grupos norteños que cobraban en dólares y tocaban hasta que les sangraban los dedos. Traíamos chefs de la Ciudad de México, traíamos modelos, actrices, influencers que veían en Instagram y que llegaban en vuelos privados pensando que iban a un evento VIP y terminaban en medio de la sierra, rodeadas de hombres con botas de avestruz y pistolas fajadas al cinto. Al principio se asustaban, claro, pero cuando veían los regalos, las bolsas Chanel, los relojes Cartier que regalábamos como si fueran llaveros, el miedo se les pasaba rápido. El dinero borra muchos escrúpulos. Vi a gente muy famosa, gente que sale en las novelas y en los programas de chismes, inhalando líneas de cocaína sobre mesas de caoba, riéndose de los chistes malos de mis lugartenientes, brindando por la salud del patrón. Y yo los miraba con desprecio, porque sabía que eran mercancía, igual que las pastillas que vendía. Todo se compra, todo se vende, incluso la dignidad. Pero no todo era fiesta. También había trabajo, y el trabajo sucio se hacía en los sótanos. Teníamos casas de seguridad repartidas por toda la ciudad, casas bonitas por fuera, con jardines cuidados y fachadas pintadas, pero por dentro eran carnicerías. Ahí llevábamos a los contras, a los soplones, a los que no pagaban. Yo no iba siempre, prefería no mancharme la ropa, pero a veces era necesario. A veces tenías que estar ahí para que el mensaje quedara claro. Recuerdo a un contador que nos estaba robando, poco a poco, desviando fondos a una cuenta fantasma. Pensó que no nos daríamos cuenta, pobre imbécil.
Lo llevamos a una casa en la colonia Tierra Blanca. Lo sentamos en una silla de plástico, atado de pies y manos, y le puse los estados de cuenta enfrente. ¿Crees que soy pendejo?, le pregunté. Él negaba, lloraba, juraba por sus hijos que era un error. Pero los números no mienten. Saqué un taladro, un Black & Decker amarillo, común y corriente. Lo conecté a la extensión. El ruido del motor eléctrico llenó la habitación. Y vi cómo sus ojos se desorbitaban. No lo maté. No de inmediato. Primero le taladré las rodillas. Quería que sintiera cada peso que se había robado. Quería que entendiera que robarle al cártel de Sinaloa no es un delito financiero. Es un suicidio doloroso. Sus gritos eran inhumanos, pero mis hombres ni se inmutaban. Estaban acostumbrados. Comían tacos mientras veían el espectáculo. Al final, cuando ya no podía hablar del dolor, le di el tiro de gracia. Fue un acto de piedad, supongo. Y luego ordené que limpiaran todo. Que no quede ni una mancha, les dije. Y salí de ahí. Me subí a mi camioneta. Me puse gel antibacterial en las manos y me fui a cenar con mi familia. Como si nada hubiera pasado. Esa dualidad es lo que te vuelve loco. Ser un monstruo en la tarde y un padre amoroso en la noche. Llegar a casa y besar a tus hijos con la misma boca que ordenó una ejecución horas antes. Te empiezas a disociar. Empiezas a creer que son dos vidas separadas. Que lo que haces en la oficina no afecta a tu hogar. Pero es mentira. El mal te sigue. Se te mete en la ropa, en el pelo, en los sueños. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que los muertos venían por mí, que se levantaban de las fosas clandestinas y rodeaban mi cama. Me despertaba bañado en sudor, gritando, y mi esposa me preguntaba qué pasaba. Nada, amor, solo trabajo, le decía, y me volvía a dormir con la pistola bajo la almohada. La paranoia se convirtió en mi compañera fiel. Dejé de confiar en todos. Cambiaba de celular cada 3 días. No dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Probaba la comida de mis hijos antes que ellos por miedo a que estuviera envenenada. Veía traidores en cada sombra. Incluso empecé a dudar de mi propia gente, de Nini, de mis hermanos. ¿Quién me asegura que no me van a entregar para salvarse ellos?, pensaba. Y esa desconfianza es veneno. Te aísla, te deja solo en la cima de tu montaña de dinero y cadáveres. Y entonces llegó el culiacanazo de 2019. El primer aviso, el ensayo general. Me agarraron, sí. Me tuvieron en sus manos, en esa casa del fraccionamiento Tres Ríos. Vi a los soldados entrar, vi sus armas apuntándome, y por un momento pensé, ya valió. Me puse de rodillas, levanté las manos, me tomaron la foto, esa maldita foto que dio la vuelta al mundo. Mi cara de niño asustado. Pero no sabían con quién se metían, no sabían que mi hermano Iván no iba a dejar que me llevaran. En minutos, Culiacán ardió. Mis muchachos tomaron la ciudad, bloquearon las salidas, rodearon la unidad habitacional donde vivían las familias de los militares. Fue una demostración de fuerza brutal. Suelten al patrón o matamos a todos, fue el mensaje. Y el gobierno dobló las manos. El presidente dio la orden. Suéltenlo. Y me soltaron. Salí de ahí caminando, entre los cuerpos y las camionetas quemadas, sintiéndome invencible, intocable. Si el gobierno federal no pudo conmigo, ¿quién podrá?, pensé. Me sentí un dios verdadero, indestructible. Y ese fue mi error fatal. Creer que esa victoria era definitiva, cuando en realidad solo había firmado mi sentencia, había humillado al Estado, había escupido en la cara del ejército. Y eso, amigos, eso no se perdona nunca. Se guarda, se archiva, y se espera el momento justo para cobrar la afrenta con intereses. Y vaya que me la cobraron. Pero en ese momento, yo solo veía triunfo. Celebré, bebí, me reí de las noticias, me convertí en un mito, en corridos, en leyenda, sin saber que la cuenta regresiva ya había empezado, y que el reloj marcaba las horas para el verdadero infierno. El éxito es el peor veneno, porque te emborracha de soberbia. Y después del culiacanazo de 2019, yo no caminaba, flotaba. Me sentía el dueño absoluto de México. Si el presidente de la República había ordenado mi liberación, ¿qué me podía hacer un policía municipal o un juez local? Nada. Absolutamente nada. Me volví descuidado, me volví arrogante. Empecé a relajar mis propios protocolos de seguridad. Antes me movía con 3 anillos de seguridad. Cambiaba de carro 3 veces en el trayecto, usaba inhibidores de señal, pero después de aquel octubre negro,
Empecé a creer que mi sola presencia era escudo suficiente. Nadie se atreve a tocar al ratón, les decía a mis hombres cuando me sugerían tener cuidado, y ellos callaban, porque contradecirme podía costarles la lengua. Pero el miedo de ellos era real, y mi ceguera también. La cuna de mi caída no fue en la calle, fue en la tecnología. Me volví adicto a los teléfonos encriptados, a las aplicaciones que prometían anonimato total, Sky SC, EncroChat. Creía que eran impenetrables. Hablaba de negocios abiertamente, cerraba tratos de toneladas por chat, mandaba fotos de cargamentos, coordenadas de pistas clandestinas. Me sentía un genio de la logística digital. Sin saber que los gringos ya habían roto los códigos hacía meses, que cada mensaje que enviaba iba con copia oculta a la DEA y al FBI. Estaban leyendo mi diario íntimo en tiempo real. Sabían qué comía, con quién dormía, qué me dolía. Sabían que tenía una infección en el estómago recurrente y que mandaba traer medicamentos especiales. Sabían que estaba obsesionado con una colección de armas antiguas que estaba comprando en subastas europeas. Sabían todo, y esperaban, pacientemente, como cazadores en un blindaje, mientras yo, el ciervo, pastaba tranquilo en el prado, engordando para la matanza. Y luego vinieron las traiciones internas. El imperio de mi padre se estaba fracturando. Los chapitos contra el mayo, la vieja escuela contra la nueva sangre. Empezaron los roces, las miradas feas en las reuniones, los cargamentos perdidos que misteriosamente aparecían en bodegas de la otra facción. Mi tío Mayo, el viejo zorro que nunca ha pisado una cárcel, me mandaba mensajes sutiles. «Sobrino, bájele la espuma, está llamando mucho la atención». Pero yo lo tomaba como envidia, como miedo a que lo desplazáramos. «El viejo ya está chocheando», le dije a Iván una noche. «El futuro somos nosotros». Y empezamos a pelear territorio interno, a disputar plazas que ya eran nuestras, debilitándonos desde adentro. La paranoia se disparó. Empecé a ver espías en mi propia cocina. Corrí a mi cocinera de años porque la sopa me supo amarga un día. Mandé golpear a un jardinero porque lo vi hablando por teléfono cerca de mi ventana. Estaba perdiendo la cabeza. El estrés me estaba comiendo vivo. No dormía. Me pasaba las noches revisando cámaras de seguridad, monitoreando las radios de los punteros. Halcón 1 a base, todo tranquilo. Halcón 2 a base, sin novedad. Esas voces repetitivas eran mi única canción de cuna, pero el silencio era engañoso, porque el operativo que venía no se anunciaría por radio. No vendría por las carreteras que vigilábamos, vendría del cielo, y vendría con una precisión quirúrgica. El error fatal fue una fiesta. Siempre es una fiesta, o una mujer. Quería celebrar el año nuevo a lo grande, en Jesús María, mi refugio, mi fortaleza. Pensé que ahí estaba seguro, rodeado de cerros, con solo 2 caminos de acceso que teníamos minados de halcones. Invité a la familia, invité a los amigos cercanos. Quería sentirme normal otra vez. Quería olvidar que tenía precio sobre mi cabeza. La fiesta fue monumental, duró días, la música no paraba, el alcohol corría como río, y yo, en medio de la borrachera, bajé la guardia por completo. Di la orden de que la seguridad se relajara un poco. «Dejen que los muchachos disfruten también», dije. Craso error. Mis anillos de seguridad se emborracharon, se durmieron, se distrajeron con las mujeres, y mientras nosotros brindábamos por un 2023 lleno de prosperidad, a kilómetros de ahí, en una base militar secreta, cientos de soldados de fuerzas especiales se estaban pintando la cara de negro, revisando sus armas, ajustando sus visores nocturnos. El general estaba dando las últimas instrucciones. «Esta vez no hay negociación. Esta vez vamos con todo». Y yo, ignorante, feliz, abrazaba a mis hijas bajo los fuegos artificiales, sin saber que esos serían los últimos cohetes que vería en libertad, sin saber que el cielo que se iluminaba de colores pronto se iluminaría con las trazadoras de un helicóptero Black Hawk artillado. Me fui a dormir la madrugada del 5 de enero, pesado, cansado, pero tranquilo. Me acosté en mi cama king size, con sábanas de seda, y cerré los ojos, pensando que mañana sería otro día de reinado, otro día de ser el ratón intocable. Pero el mañana traía dientes, y estaba a punto de morder. Me despertó un ruido sordo, lejano, como truenos, pero no había nubes. Miré el reloj. Eran las 4 de la mañana. Y entonces lo oí. El sonido inconfundible de las aspas cortando el aire. No uno, ni dos, eran muchos.
El zumbido de un enjambre de avispas de metal. Salté de la cama, agarré mi rifle y corrí a la ventana. Lo que vi me heló la sangre. El cielo estaba lleno de luces rojas y verdes, y del suelo brotaban explosiones. Estaban bombardeando mi perímetro. No era un arresto, era una guerra. Grité por el radio. ¡Nimi! ¡Nos cayeron! ¡Sáquenme de aquí! Pero la radio solo devolvía estática y gritos de pánico. Mis hombres estaban siendo masacrados antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. El primer anillo de seguridad ya no existía. Había sido vaporizado por la artillería aérea. Y ahí, en pijama, descalzo, con un rifle que de nada servía contra un helicóptero, sentí el verdadero terror. No el miedo a la cárcel, sino el miedo a morir despedazado en mi propia casa. Corrí hacia el cuarto de seguridad, donde tenía el túnel de escape. Pero al llegar a la puerta blindada, escuché golpes del otro lado. Arietes, explosivos, ya estaban adentro. Habían entrado como fantasmas, rápidos, letales. No había salida. El ratón estaba acurralado en su propia ratonera, y esta vez no había multitudes para salvarme. Esta vez estaba solo contra la furia del Estado, y supe, con una certeza fría y terrible, que mi suerte se había acabado, que los 50 millones que tenía guardados en la caja fuerte no iban a detener las balas, que todo el poder del mundo no sirve de nada cuando tienes el cañón de un fusil de asalto apuntándote a la cara. El estruendo de la puerta blindada cediendo ante el explosivo plástico fue el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. El polvo y el humo llenaron el pasillo, y entre la neblina gris aparecieron ellos. Sombras verdes, rápidas, precisas. No gritaban, no insultaban. Se movían con una eficiencia mecánica que daba pavor. Solté el rifle, no por cobardía, sino por lógica. Disparar era suicidio y yo quería vivir. Aunque fuera para pudrirme en una celda, quería vivir. Me tiré al suelo, con las manos en la nuca, sintiendo el frío del mármol en el pecho, y esperé el balazo. Esperé el calor del plomo entrando en mi espalda, pero no llegó. Sentí una bota pesada en mi cuello, aplastándome contra el piso, quitándome el aire. ¡Identifícate!, me gritaron, y con un hilo de voz, con la garganta llena de polvo y miedo, dije mi nombre. Ovidio Guzmán. Y en ese momento dejé de ser el patrón, dejé de ser el capo. Volví a ser el niño asustado en el patio viendo a los perros. Me esposaron con cinchos de plástico, apretados hasta cortar la circulación, y me levantaron como un trapo. Me sacaron a empujones hacia el patio, y lo que vi fue el infierno en la tierra. Mi casa, mi palacio, estaba en ruinas, las paredes agujereadas, los muebles destrozados, y afuera, cuerpos. Cuerpos de mis muchachos, de mis amigos, tirados en el jardín como muñecos rotos. La sangre se mezclaba con el agua de la alberca, tiñéndola de rosa. El olor a pólvora y carne quemada era insoportable. Me subieron a un helicóptero que ya tenía los motores encendidos, y mientras nos elevábamos, vi mi reino arder. Vi las columnas de humo negro subiendo desde Jesús María. Vi las camionetas de mis sicarios intentando llegar, tarde, inútilmente, disparando al aire con desesperación. Y yo ahí, atado, viendo cómo mi vida se hacía pequeña, cómo Culiacán se convertía en una maqueta, y ahí, en el ruido ensordecedor de la cabina, intenté mi última jugada, la jugada maestra. Miré al oficial que tenía enfrente, un tipo con pasamontañas y ojos cansados, y le grité al oído, 50 millones, 50 millones de dólares ahorita mismo, en efectivo, donde tú me digas. Solo bájame, di que me escapé, di que me morí. Le ofrecí la vida resuelta, le ofrecí el paraíso, y él me miró fijamente a los ojos, y por un segundo vi la duda. Vi el brillo de la codicia. 50 millones compran muchas conciencias. Pero luego miró a sus compañeros, miró hacia abajo, a la ciudad que ardía, y negó con la cabeza. No, Ovidio, hoy no, me dijo, y ajustó su rifle. Esa negativa me dolió más que los golpes. Me dolió porque entendí que mi dinero ya no servía, que había cruzado una línea de la que no se regresa, que mi moneda ya no tenía valor en el mercado de la justicia internacional. Me llevaron a la Ciudad de México, al campo militar. Me interrogaron, me ficharon, me humillaron. Y luego, el altiplano,
La misma cárcel de donde se fugó mi padre. Pero esta vez no había túneles, no había motos sobre rieles. Esta vez había concreto reforzado, sensores de movimiento, guardias que no hablaban español para que no pudiera sobornarlos, y el silencio, el maldito silencio de una celda de 3 por 4 metros, donde el tiempo no existe, donde los días se funden con las noches. Y ahí es donde estoy ahora, o donde estaba antes de que me subieran a ese avión con destino a Chicago, porque sí, me extraditaron, me vendieron a los gringos como trofeo de caza, y ahora estoy aquí, en una prisión federal de Estados Unidos, vestido con un uniforme naranja que me queda grande, comiendo comida que sabe a cartón, sin relojes, sin joyas, sin poder. Y pienso mucho. Tengo todo el tiempo del mundo para pensar. Pienso en los 29 muertos de ese jueves negro. Pienso en los miles de muertos por el fentanilo. Pienso en mi padre, solo en otra celda. Y me pregunto si valió la pena. Me pregunto si los autos, las fiestas, las mujeres, el poder efímero, valieron este encierro eterno. Y la verdad más cruda y cínica que les puedo confesar, es que una parte de mí dice que no, que fui un estúpido, que debí haber sido arquitecto. Pero otra parte, la parte oscura, la parte que nació el día de los perros, me susurra que sí, que valió la pena cada segundo, porque fui rey, fui un dios entre mortales. Viví en 10 años lo que ustedes no vivirán en 100 vidas de trabajo honesto y aburrido. Probé el néctar del poder absoluto. Y eso, amigos, eso es algo que ni la cadena perpetua me puede quitar. Así que no me tengan lástima. No lloren por el ratón. Yo elegí mi camino. Yo construí mi jaula con ladrillos de oro y sangre. Y si pudiera volver a nacer, si pudiera volver a ese patio con el carrito en la mano, probablemente lo volvería a hacer todo igual, porque es mejor reinar un día en el infierno que servir una eternidad en el cielo. O al menos, eso es lo que me repito cada noche para no volverme loco. Mientras miro el techo gris de mi celda y espero a que se apaguen las luces, soñando con el olor a pólvora y la brisa caliente de Culiacán. Adiós. Y recuerden, el crimen paga, paga muy bien, hasta que te pasa la factura, y créanme, la factura siempre llega, y siempre es impagable.